Hola mi gente hermosa, bienvenidos nuevamente a otro video más del canal. Como vieron en el título del video, hoy estaremos realizando un tónico facial sin alcohol, un producto fácil y rápido de realizar. El tónico facial es un paso fundamental en la rutina de cuidado de la piel, aunque muchas veces no le damos la importancia que merece. Este producto de belleza se utiliza 2 veces al día, en la mañana y en la noche, después de la limpieza facial y antes de la crema hidratante. Y su función principal es refrescar, hidratar y restablecer el pH de la piel, cerrando los poros y ayudando a equilibrar y preparar la piel para absorber el resto de los productos que nos vamos a colocar en el rostro de una manera más eficiente. Como toda fórmula de cosmética natural, esta es totalmente personalizable. Así que comenzamos con la preparación. Lo primero que vamos a necesitar es un hidrolato. Este que tengo acá es de caléndula y manzanilla, que tienen propiedades regenerantes, cicatrizantes, ayudan a acelerar la regeneración celular y producen colágeno. Si no sabes cómo hacer un hidrolato, les dejo un video en la cajita de información y por aquí arriba en la pantalla en donde les muestro cómo hacerlo. También pueden utilizar agua de rosas, jugo de aloe vera o agua destilada. Le vamos a agregar sulfato de magnesio. Este es mejor conocido como sales de Epsom y en realidad no son sales. Es un mineral que ayuda a disminuir el ácido graso, manteniendo una barrera protectora en la piel, combatiendo la sequedad y proporcionando luminosidad y manteniendo la piel hidratada. Además de que el magnesio contenido en este mineral ayuda a combatir las arrugas, las manchas y el acné. Nos aseguramos de disolver completamente la sal antes de continuar con el procedimiento. Ahora agregamos glicerina vegetal, que es un humectante natural y también ayuda contra las arrugas y los poros abiertos. Tengo por acá de pantenol o vitamina B5. Este ingrediente es opcional.
siguiente ingrediente es muy importante. Es el polisorbato 20 o Twin 20 y nos ayuda a unificar el aceite con los líquidos y siempre se debe colocar antes de cualquier aceite que lleve la fórmula. Debemos integrarlo muy bien para que en lo adelante la fórmula no se separe. También le vamos a agregar aceite esencial. Yo tengo de romero, pero puedes utilizar el de tu preferencia de acuerdo a las necesidades de tu piel. Como pueden ver, no hay ninguna separación de aceite y agua. Y por último, le agregamos un preservante. Yo utilizo Hermal Plus, pero puedes usar cualquier preservante que tengas, lo que nos hace que este tónico nos dure hasta 6 meses sin ningún problema. Vamos a medir el pH. Se encuentra entre 5 y 6. Sí, me parece que está entre 5 y 6. Yo diría que 5.5. Está perfecto para el pH de nuestra piel. En caso de que necesites bajarle el pH, lo puedes hacer con un poquito de ácido cítrico. Ahora lo llevamos a un envase. Y así de fácil nuestro tónico facial está listo para usar. Espero que hayan disfrutado el video de hoy. Como siempre, no olvides apoyarme con tu like y si eres nuevo por acá, suscríbete y activa la campanita para que te enteres cada vez que subo un nuevo video. Un abrazo a todos
y nos vemos en la próxima.